territorial, diversidad de ciudades y digamos, geografía, y diversidad también de enfoques y de experiencias, ¿no? Porque se ha enfocado desde distintas ópticas. Yo creo que ha sido un horizonte pues, muy interesante. Entonces, bueno, pues es el momento de plantear pues, cuestiones, dudas que hayan surgido, comentarios. Incluso hay personas que están aquí, que son participantes de otros ayuntamientos que también tienen sus PAEs, sus planes ya, sus estrategias, y lo mismo pues es el momento también de contrastar sus propias experiencias. Hemos invitado a algunas, indudablemente en otras ocasiones podemos invitar a otras porque se están haciendo muchas cosas interesantes. Entonces pues nada, damos pie a tanto por parte de las personas que asisten como de las ponentes para intervenir, complementar o intercambiar a raíz de lo que se ha escuchado, ¿no? Vale, 1, 2, 3, pues Juan primero, José Luis y luego tú. Primero yo. Sí, vale. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi pregunta va dirigida a Alejandro Rancel y quería saber si habían hecho algún estudio relacionado con en cuánto tiempo se amortiza la inversión en los vehículos eléctricos. No, porque en nuestro caso en particular esos vehículos, o sea, no se han sustituido vehículos, o sea, se han comprado porque se necesitaban y no ha sido sustitución de otros vehículos convencionales. O sea, en caso de que el día de mañana queramos sustituirlos, obviamente se tendrá que hacer un estudio de viabilidad. Pero bueno, en torno a... nosotros obviamente sí que hemos hecho algunos cálculos sin necesidad de compararlo con casos reales, y sí que en cuestión de combustible y después temas de mantenimiento, aceites y demás, pues el ahorro anual es considerable. A lo mejor 10, 15 años por ahí, puede ser. Con subvenciones un poquito menos, así que... Vale. Y con respecto a el cambio de compañía, una compañía en la cual se consume energía 100% renovable, ¿ha sido solo a los edificios públicos o también a la red pública? De momento solo a edificios municipales y alumbrado, los mayores consumos a nivel municipal, alumbrado público, y los edificios municipales que tienen un consumo más elevado. Es decir, al 100% en ese caso. ¿Al 100% de estas instalaciones, dices? Sí. Sí, al 100% de los consumos más, de las instalaciones que suponen los consumos más elevados del municipio. Muy bien, muchas gracias. Sí, buenos días. Bueno, yo creo que yo personalmente primero lo que hay que hacer es felicitar al Cabildo por organizar estas magníficas jornadas, ¿no? Lo que observo es que creo que en el tema de la sostenibilidad, la adhesión incluso de las corporaciones locales al pacto de los alcaldes, por cierto, yo me imagino que en algunas jornadas ya se habrá planteado, pero también me imagino que habrá alcaldesas que están sumadas a este pacto, que a lo mejor habría que darle un toque a Europa para que haga también un lenguaje inclusivo en este sentido, porque choca bastante. Decía que hay muchos ayuntamientos que me parece importante. Yo creo que ya el hecho de que se adopte un acuerdo de adherirse a este proyecto es significativo, pero me da la sensación, lo digo por mi propio ayuntamiento, que hay mucho postureo. Es decir, que a veces se considera que ya solo con cambiar las bombillas LED o utilizar esa palabra mágica que hay ahora de Smart City o comprar 2 coches híbridos, que me parece un tremendo error. Yo creo que se ha dicho, o sea, muchos de los ayuntamientos han hablado, yo pienso que es un error tremendo en estos momentos estar comprando vehículos híbridos con la tecnología que hay. Yo creo que es un atraso. Yo creo que incluso hay datos que demuestran, por ejemplo, aquí en nuestras islas, que tienen muchas pendientes, creo que el utilizar vehículos híbridos o sea, no se puede eso poner como un elemento de que se está avanzando en la sostenibilidad. Entonces, por un lado hay mucho postureo y por otro lado hay
realmente iniciativas espléndidas. Yo me acabo de quedar verdaderamente admirado y lo felicito a los compañeros, al Ayuntamiento de La Matanza, del que tenía conocimiento que era, yo soy usuario de vehículos eléctricos y que era un ayuntamiento amable con los vehículos eléctricos. Es decir, hay datos. La Matanza con 8.000 habitantes tiene más puntos de recarga de vehículos eléctricos que Santa Cruz con 203.000 habitantes. O tiene más vehículos eléctricos La Matanza, un pequeño municipio, que los que pueda tener La Laguna o los que pueda tener Santa Cruz, incluso que creo que sumando los vehículos de ambos municipios. Por lo tanto, muchísimas felicidades, creo que son un ejemplo a seguir y ustedes sí que están en ese camino. Entonces, bueno, pues solamente quería hacer esa manifestación. Me parece decir la precisión de los vehículos eléctricos, y también en la primera intervención se hablaba de las guaguas, utilizar el gas. También considero que es un atraso. La tecnología en estos momentos de los vehículos eléctricos ha dado un salto tan impresionante que solo es cuestión de que se crea de verdad y que se empiecen a dar pasos. Y que, pues repito, que no solamente es cuestión de cambiar las bombillitas y poner bombillitas LED, o de aprobar una moción en un ayuntamiento para rebajar la bonificación por el impuesto del rodaje, sino que hay que avanzar muchísimo más. Y también, bueno, en ese sentido creo que Santa Cruz está dando ahora pasos importantes, y me alegro muchísimo. Estando en parte de acuerdo contigo, lo que no comparto es el postureo, ¿vale? O sea, lo que has planteado postureo. Yo soy funcionario, ¿vale? Ante la duda, entonces no me mueve ningún afán de vender nada ni protagonista. Simplemente lo que planteas de los vehículos híbridos, estamos de acuerdo que los eléctricos parece que a medio plazo son más eficientes, generan menos, etcétera. Pero es verdad que en relación con lo que planteaba también La Matanza, en el último contrato marco que se han adquirido 16 híbridos, no son para incrementar flota, son para sustituir. Y más allá de ponernos a discutir la rentabilidad o no de la inversión, que lo podemos hacer, y creo, bueno, al menos los estudios que manejamos nosotros, en eso no ofrecían duda, es más una cuestión de lo que les planteaba en la presentación de filosofía. Es decir, estamos planteando un mensaje, queremos ir hacia un tema más eficiente, reducciones de consumo, reducciones de energía, etcétera. Entonces, eso sí te lo dan los híbridos frente a un vehículo diésel, ¿no? Eso no lo discutimos. Y por otro lado, más allá de lo que planteas del cambio de bombilla, que bueno, que podemos estar de acuerdo o no, realmente a lo mejor no lo planteé bien, pero aparte el ir cambiando LED, sustituyendo por LED vapor de mercurio, vapor de sodio, lo que sea, o halógenos, de lo que sea, aparte de que en eso sí estoy convencido, es mucho más eficiente, va acompañado con un cambio de uso, o con, no me atrevo a decir regulación, pero sí con un cambio de mentalidad. El ejemplo que ponía de los colegios, es que más, me quedo con el ejemplo que planteaban de las mesas, por no hablar de Santa Cruz, pero de verdad, o sea, nosotros tenemos cuantificado en facturas, ¿no? en ahorro económico, por lo tanto en ahorro de consumo y por lo tanto en ahorro de emisiones, del orden del 60%. El 60%, la sustitución, fíjate tú que hay algunos colegios que ni siquiera hemos pasado a LED, hemos pasado de T8 a T5, que tampoco es una tecnología especialmente eficiente, pero sin embargo el adaptar horarios, el jugar con la luz natural, el mentalizar a la población escolar, tanto niños como profesores o como directivos, lo que sea, acompañado de la sustitución de las bombillas, te insisto que tienen ahorros en factura. No quiero hablar de temas económicos, tradúcelo a emisiones o a menor consumo, del 60%, a mí me parece que son medidas absolutamente eficaces que están cambiando la mentalidad y estamos de paso contribuyendo a la sostenibilidad. Yo, francamente no comparto el tema de que sea una cuestión de postureo. Yo además quería añadir que lo importante es romper las inercias, que es lo más difícil. Es decir, no podemos pretender que ninguna administración haga un todo nada en un momento dado, ojalá, pero no es fácil, ni por los propios funcionarios, los propios administrados muchas veces, y el propio sistema, digamos, regulatorio. Pero una vez que tú has conseguido cambiar una inercia y abrir un camino, ya todo lo demás va a ir por sí solo, porque además todo el mundo va a ser consciente de la bondad que representa este cambio de modelo. Y eso es lo que nos ha demostrado. Es decir, cuando se hizo, por ejemplo, la apuesta tan grande por la bicicleta que se ha hecho en Sevilla, al principio incluso desde el punto de vista social
casi no se entendía. La bicicleta hace 12 años en Sevilla se entendía asociada a un determinado colectivo. Hoy en día lo utiliza toda la población, lo utilizan niños, mayores, ejecutivos y personas de todo tipo, con lo cual, digamos, lo importante es hacer el cambio y romper estas inercias, luego todo va rodado. Bueno, mi nombre es Conchi, no soy alcaldesa, ni técnico, ni nada, sencillamente soy docente y muy interesada en el tema de la energía. Mi pregunta va para Humberto Gutiérrez, referido en el punto que hablabas de una pequeña guagua eléctrica que se iba a poner, entiendo que es un proyecto que todavía no existe, que se va a poner para aquellos caseríos chiquititos y que no tienen casi población. Me imagino que es Chamorga, que es la más alejada y el más chiquitito, y que incluso los domingos no tienen ni siquiera guagua. Entonces, usted decía que el mismo ciudadano podía llamar, y a mí me gustaría que explicase con más detalle esto, porque tengan en cuenta que es una población muy pequeñita y que la gran mayoría son mayores que no utilizan las tecnologías. Entonces, ¿cómo sería posible el llamar a esta guagua? Bueno, solo un matiz, no estamos hablando de meter guaguas nuevas, es decir, con las guaguas habituales de la red de TISA hay mucha demanda lógica de los ciudadanos de Anán en general y de los caseríos aislados más de tener una línea expresa para ello, y además es lícito y es lógico porque además en algún caserío en concreto es una población de edad avanzada. Entonces lo que se está planteando no es poner una guagua expresamente para esos caseríos, sino que en el itinerario habitual de las líneas de la zona, cada vez que hay una demanda puntual de los vecinos de los caseríos más aislados que no están anexos o limítrofes con el trayecto, con el itinerario, pulsen y entonces la guagua se desvía de su trayecto habitual, los recoge y vuelve al trayecto habitual. Esa es un poco la idea. No es poner una guagua expresa, sino que hay una guagua que cuando haga falta, cuando haya demanda, se desvíe en un tramo máximo, estamos cuantificando 10 minutos, que recoja a la persona. Pues no solo estamos pensando en los residentes, sino también en la cantidad de senderistas que hay por ahí, que en un momento dado llegan a una carretera y por lo que sea pues se paran ahí. Pues, hay varios puntos previstos, o sea, no solo hay varios, la idea es poner varios puntos previstos dentro del rango de 10 minutos máximo y que la guagua en su trayecto habitual pues se desvíe cuando haya demanda, recoge y vuelve. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Armindo González, soy concejal del Ayuntamiento de Vico de los Vinos. Ante todo, les doy la bienvenida a los ponentes que han clarificado bastante con sus experiencias pues, para un municipio el mío, que recientemente nosotros hemos adoptado ya de incluirnos en ese club, para decirlo de una manera, de alcaldes o el Pacto por el Clima y la Energía. En este caso, yo la pregunta la hago a algunos de los ponentes. Nosotros, por mi formación, yo soy ingeniero industrial, gracias a Dios, y me he metido en el mundo de intentar que la política, de una vez por todas, piense en que hay que luchar por el clima y que hay que buscar la eficiencia y que tenemos que implicarlos no solo los técnicos municipales, sino también los que nos hemos metido en política y que tenemos un poco de conciencia de ser los impulsores en el tema. El miedo que nos da a nosotros al tomar esta decisión, porque nosotros hemos hecho medidas fuera de seguir lo que es un PAE. Nosotros hemos hecho una auditoría energética con grandes sacrificios para nuestro municipio, para un poco ver cómo teníamos el alumbrado público y ver qué medidas podíamos hacer. También hemos hecho medidas de ir sustituyendo calderas de gasoil que teníamos en centros públicos, pues con calderas más eficientes de condensación que pudiéramos ir ahorrando. Pero ahora hay que dar un paso más y queremos meternos ya en algo serio, que es seguir con esta dinámica y meternos con el PAE. La pregunta va para cualquiera de los ponentes que quisiera darnos una idea, es cuando se empieza con esta cosa que es difícil, ¿cuál sería el punto de partida? ¿Qué dificultades encontraron ustedes al iniciar
este camino de intentar primero hacer una auditoría de cuáles serían las emisiones, cuál sería el punto de partida para nosotros poder tener una guía y seguir para adelante, porque claro, nosotros también, cuando yo entro, llevo apenas 2 años en el cargo, me he encontrado una administración completamente desarrollada, no hay técnicos que te puedan ayudar, tienes que intentar pues ir fuera, buscar a personas que te puedan ayudar en esta cosa y tomar decisiones. Pues imagino que en algunos de los casos, por ejemplo, en el caso tuyo de que eres una población de apenas 1000 habitantes, yo tengo 22.000 habitantes, pero cuando vi tu caso me identifiqué completamente con tu caso. Es decir, yo puedo tener muchos habitantes, pero no tengo medios, porque no hay ese staff técnico que me pueda echar una mano y tienes que recurrir con recursos municipales a externalizar y buscar soluciones. Para simplificar, lo que quiero es que, desde un punto de vista, algunos que ustedes me puedan dar una idea cómo empezar y como me comentaron, que aunque cometamos errores, aquí se pueden enmendar, ¿cuál sería el punto de partida en este caso? Bien, mi caso es un poco diferente al vuestro. No es lo mismo 1.400 habitantes que 22.000. Por tanto, antes explicaba que si no hubiera sido por la asistencia técnica de Diputación, nosotros era imposible que empezáramos un tema de este tipo. Pero supongo que quien te puede dar más pistas es algún municipio mediano que sepan, a ver, si lo contratan, si contratan a una empresa, si lo licitan o cómo pueden hacerlo, porque en nuestro caso fue la asistencia total y absoluta desde Diputación. Yo lo que quería decir, un poco va en esta línea, es que normalmente nosotros nos hemos encontrado en una situación en la que cuando tú tienes voluntad de hacer una cosa, acarrear un PAES o trabajar algún plan, el de mitigación, por residuos que sea, hay un supramunicipal que normalmente acostumbra a sacar lo que llamamos subvenciones, entonces tú pones una parte, pero una parte importante de ese coste económico, o ya sea con técnicos, o ya sea que dicen, bueno, pues te facilitamos un tipo de consultorías para que te ayuden y empiecen en la diagnosis inicial, que es lo más importante, creo yo, que se necesita para empezar un camino. Es decir, primero, que tú ya tienes una cosa muy buena, que es la voluntad política. La voluntad política ya existe, y entonces yo, por ejemplo, al Cabildo vas, es decir, a pedir al Cabildo, que es el que debe tener más dinero para distribuir. Yo, como me voy a Cataluña, aquí os lo dejo, pero que sería lo lógico. En nuestro caso, ella Diputación, nosotros cuando hemos pedido, pues yo qué sé, pues vas a la Agencia Catalana de Residuos o vas a Diputación, intentas buscar los recursos que tú no tienes disponible. Yo creo que en este caso también, pues si hay gran interés en los municipios, supongo que el Cabildo acabará articulando algún mecanismo para que os podáis favorecer la mayor parte de la gente interesada. Eso es lo que me parece a mí, escuchado aquí, que la lógica de las cosas tendría que llevar. Y una cosa que no puedo dejar de decir es que me he quedado impresionada que no se hiciese la recogida selectiva todavía de orgánica en Tenerife. Orgánica. ¿Tú vuelves a decir alguna cosa, Irma? No, yo lo único que quería decir, no sé, antes os han explicado el tema de la calculadora. No sé si a través de la calculadora podéis empezar, como mínimo, tenéis alguna opción de poder empezar a trabajar calculando algunos datos y viendo el que a través de una estructura pequeña, y tampoco, no sé, bueno, pienso que puede ser, por lo que ella ha explicado antes, creo que igual os puede servir. Bueno, yo comentar que el punto, claro, a veces nos pasa en esta asistencia, ¿no?, a los ayuntamientos, que queremos hacer un PAES y hay alguna plantilla para hacer el PAES porque somos 2 técnicos o un técnico,
hacer un PAES es hacer un PAES. No podemos esconder que hay detrás un trabajo. Bueno, Susana empezó a buscar facturas y bueno, hay una parte que sí que es del ayuntamiento, pero hay una parte metodológica que un mínimo recurso técnico lo necesita, sea de dentro, sea de fuera, ¿no? Lo que comentaba de la calculadora, bueno, pero has comentado que sí que habíais hecho ya auditorías y que por lo tanto tenéis, por lo que os he explicado, tenéis un trabajo que es el punto de partida que pides, es el inventario de emisiones, porque es tanto para el pacto de mitigación como del PAES como del PACES. El PACES incorpora la adaptación, pero lo primero es lo que comentábamos al principio, ¿no? Saber de qué parto, ¿no? Poner un año de referencia, porque después si políticamente pues fijas unos objetivos, tienes que demostrar que has reducido X, ¿no? La calculadora te sirve para esto como mínimo, que es para tener el año de partida, si escogierais el 2009, pues para tener ya la primera parte del PAES, que es el inventario de emisiones del municipio, hecha. Después vendría la parte, el trabajo de las facturas del ayuntamiento, de este 2%, pero que sí que en la lógica del pacto de alcaldes pues está diferenciado, ¿no? Esto sería más tarea vuestra. Pero claro, la articulación del PAES y la propuesta de acciones requiere un trabajo técnico que es interno o externo, se tiene que hacer así. Bueno, la verdad es que enhorabuena a todos por todo el trabajo que están haciendo. Yo quería incidir un poco en esos porcentajes que todavía no se están contemplando, ¿no? Como el tema del transporte. En el caso de Canarias, por ejemplo, según la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático, el transporte ha aumentado muchísimo en los últimos 10 años y las emisiones son importantes. Entonces, no creo que se trate solo de propiciar el vehículo eléctrico como de insistir, como dije antes, en tratar de disminuir la necesidad de movilidad. Y en ese sentido me gustaría saber si en los ayuntamientos, no Santa Cruz, porque Santa Cruz precisamente concentra, es un modelo bastante bicéntrico el de la isla y hay mucho trabajo en el área metropolitana y en el área también del suroeste, pero el resto de los municipios pequeños del norte de la isla, como es el caso de La Matanza, pues se genera una necesidad de movilidad que además colapsa las carreteras. Entonces son dos problemas que desde mi punto de vista hay que atajar, tratando de ver cómo se reduce la movilidad en los municipios. Yo creo que esa movilidad, según un estudio del clúster de logística canario, es en gran medida por el tema laboral, pero también en gran medida es por la eclosión que han tenido los núcleos urbanos hacia el exterior de las ciudades, que ha generado esa necesidad de movilidad también, muchas veces por incentivos fiscales, en el caso canario como el de la RIC, ¿no? Que bonificaba solamente la vivienda nueva y no la vivienda rehabilitada, y eso ha hecho que muchas veces se abandonen los centros de las ciudades que están mejor conectados y que la ciudadanía vaya al exterior, con lo cual ya sí que tienes que coger coche para cualquier servicio básico. Entonces, me gustaría saber si en la Matanza, que de verdad chapó de todo lo que están haciendo, y ya había oído referencias, están teniendo en cuenta en alguna medida eso. Y luego también el tema, por ejemplo, de la biomasa, ¿no? Que hay veces que las evaluaciones son generales independientemente de las realidades propias del entorno próximo. Entonces, entiendo perfectamente lo de la biomasa en un sitio como el de ustedes, pero en el caso de Canarias, que estamos en proceso de desertificación, a lo mejor no está tan justificado el que los restos vegetales se dediquen a la quema de combustible para generar a lo mejor condiciones de climatización, cuando realmente no se está interviniendo en los edificios para hacer que disminuya la demanda, ¿no? En las reformas bioclimáticas, por ejemplo, de los edificios. Entonces, esos restos vegetales que la gente de la agricultura demanda para generar compost, que muchas veces está viniendo de fuera, pues quería un poco saber cómo lo tenían planteado en este sentido. Gracias. Pues, en primer lugar, respecto a lo del tema del transporte, estoy totalmente de acuerdo con lo que has expuesto. En nuestro municipio, en nuestra localidad, se juntan dos factores. Uno, que tenemos un relieve extremadamente accidentado y que para trasladarte de cualquier punto del municipio a otro es necesario el transporte, o para la gente más o menos de mediana edad no tanto, pero sí para la gente mayor. Y en segundo lugar es que el transporte público, y esto lo digo
bajo mi punto de vista como habitante del municipio, es nefasto. Yo cuando tenía que ir a la universidad o cuando tenía que ir a cualquier fin de semana, terminas por decidir pues que te tienes que sacar el carnet cuanto antes porque el transporte público no es una alternativa. Los fines de semana me parece que las guaguas pasan solo por la carretera general cada más de media hora o incluso cada hora. Y yo sé que el ayuntamiento ha insistido muchísimo en este tema y que sigue ahí en la lucha porque se mejore el transporte público a nivel municipal. Es algo que es totalmente necesario y que probablemente reduciría mucho también el tema de la utilización del vehículo. Y en segundo tema, que es el tema de la biomasa, la biomasa que nosotros compramos viene de Portugal, que sí, que está claro que esa biomasa va asociada a unos gastos, a unas emisiones de transporte que no se consideran, pero sí que es cierto que el proceso, aparte de ser muchísimo menos contaminante, es muchísimo más económico, ¿no? O sea, hablábamos de un ahorro del 50%, casi 40.000 euros al año, una verdadera barbaridad. Creo que he oído algo que Cabildo ha planteado de cara al futuro, el tema de la zona de los bosques, recoger todo ese excedente de biomasa y que eso incluso va a impulsar un poco más este tipo de instalaciones. Pero si tuviéramos otras alternativas, a lo mejor, como comentabas, no es la forma más idónea de no emitir gases de efecto invernadero, ¿no? Porque van asociadas a transporte y demás. Pero sí que si a lo mejor con eso se pudieran fomentar más estas instalaciones o encontrásemos otra instalación que nos supusieran pues estos ahorros y demás, pues estaría bien estudiarla. Me atrevo a hablar como antiguo ingeniero de esta casa para el tema de biomasa. Lo que está planteando el Cabildo, además esta área, el servicio forestal, saben que gran parte de la superficie pinar, ya no me acuerdo la superficie, pero vamos, bastante más de 20.000 hectáreas, viene de repoblaciones forestales que, bueno, en su día no se mejoraron y hoy en día están pidiendo a gritos el tema de clara para naturalizar las masas. Eso hay que hacerlo sí o sí, porque si no, pues seguiríamos teniendo problemas de incendios, de plagas, incluso un colapso de la masa porque hay mucha densidad. Entonces, eso que se estaba pagando como obra generaba una cantidad de madera, leña, astilla, que incluso astillándolo y poniéndolo a disposición vecinal para compost o para aprovechamiento de los núcleos rurales que demandan mucha leña, o sea, el ciudadano no tiene capacidad de llevarse todo lo que se está generando. Entonces, por eso se planteó esta idea. Lo de la central de biomasa está planteada a 50 años y solo con la demanda de instalaciones insulares, alguna municipal, que podría ser el caso, costaría los tratamientos de naturalización de las masas forestales, concretamente las de pinar, que te insisto, o se tratan, o se quemarán, o colapsarán por plagas, o colapsarán por competencia, lo que sea, con lo que eso. Entonces parece el círculo lógico, ¿no? Por un lado tienes que hacerlo, te genera una cantidad de residuos que la población rural ahora mismo la demanda, pero no la demanda en la cantidad que se genera, con lo cual ralentiza porque económicamente también es inviable. Entonces parece que esta puede ser la salida, darle suministro a esas astillas y a efectos de emisiones, en teoría es neta, porque eso es carbono fijado por el ciclo, no viene combustibles fósiles, con lo cual tú realmente pones en circulación un carbono que estaba ahí, no que has sacado de petróleo o de combustibles fósiles y lo incrementas a la emisión. O sea, a mí el proyecto me parece muy interesante, económicamente es viable, ecológicamente es muy viable y encima ayuda al Cabildo a costear la naturalización de las masas. Se plantea también justamente el debate sobre la carencia de materia orgánica e incentivar, ¿no? y las medidas que se están haciendo de ajuste también, ¿no? en el diseño del proyecto es para que una parte pueda incorporarse como materia orgánica al suelo, ¿no? Para fertilización, ¿no? Bueno, hay más palabras por detrás. Creo que también, ¿no? Y aprovecho que lo tengo, creo que se están planteando cuestiones que son de ámbito local, pero que en buena medida también son
de carácter estructural, ¿no? Y comunes, ¿no? Así hay temas como la movilidad y otras, ¿no? Que son, seguramente apuntan a las políticas en sentido amplio, ¿no? No las políticas específicas, ni siquiera la energética, que es transversal, sino entronca con planes estratégicos, ¿no? Que ustedes han apuntado, claves dentro de un enfoque de sostenibilidad o de orientación hacia la transición hacia nuevos modelos, no solo de consumo energético, sino nuevos modelos económicos en ese sentido, ¿no? Bueno. Sí, disculpen que intervenga por segunda vez, pero casi me veo obligado a hacerlo para matizar y, si es necesario, pedir disculpas por haber utilizado la palabra postureo. Yo quiero que, es decir, yo no sé si lo dije antes, yo soy concejal del Ayuntamiento de La Laguna y era una autocrítica que lo hacía porque es lo que está pasando con mi ayuntamiento, que en este tema es firmante del Pacto de los Alcaldes, pero si no lo han echado fuera es simplemente porque no se revisa, porque prácticamente lo único que han hecho es hacer unas auditorías energéticas y poco más, y cualquier iniciativa en este sentido que se lleva al Pleno cuesta muchísimo, hay muchas reticencias. Y también lo decía, o sea, suscribo totalmente lo que decía Araceli Raimundo sobre el tema del problema del transporte público en Canarias, sobre todo en la isla de Tenerife. Alguien ha dicho que si realmente, es decir, las personas que tuvieron la responsabilidad hace 30 años, hace 20 años de planificar el tema del transporte aquí en Tenerife, pues habría que hacerle un juicio y saldrían condenados por un delito de lesa humanidad. Los problemas que tenemos hoy en día en esta isla son consecuencia, o estos polvos que tenemos ahora son consecuencia de aquellos lodos. Yo me refería también, cuando hablaba de la palabra postureo, es que, por ejemplo, vamos a ver, yo reto al Ayuntamiento de Santa Cruz, al Ayuntamiento de La Laguna, a cualquier ayuntamiento de cualquiera de estas islas, a que hagan un estudio a ver cuántos vehículos que son propiedad del Ayuntamiento hacen al día más de 100 kilómetros. Muy poquito. Cualquier vehículo de los que hay ahora mismo, de las furgonetas que hay ahora mismo, con 24 kilovatios, cuando ahora ya las que están saliendo son de 40 y más, hacen 110, 115 kilómetros. Metropolitano tiene casi el 100% de su flota con vehículos eléctricos. O hay empresas, como se ha visto aquí esta mañana en el vídeo. ¿Por qué no se incentiva luego, por ejemplo, en los pliegos de condiciones? Es verdad que todas esas cosas me parecen súper interesantes, son avances, pero ¿por qué no se incentiva en los pliegos de condiciones para que estas empresas que realmente están innovando y están haciendo una apuesta por la sostenibilidad, de alguna forma puedan tener, se les pueda premiar, y con lo cual se arrastra al resto de las empresas? El tema que hablábamos de las guaguas, ¿no? A ver, en China hay ahora mismo 115.000 guaguas eléctricas. Hay una ciudad que creo que es del sur de China y, por lo tanto, por su latitud puede tener una climatología parecida a la de Sevilla, una ciudad de 5 millones de habitantes que tiene el 100% de la flota de guaguas eléctricas. Por lo tanto, la tecnología está ahí. En Pekín ahora mismo no se pueden, se está cambiando toda la flota de taxis, que deben ser millones de taxis, bueno, no sé millones, miles de taxis, y ya no se pueden comprar taxis de combustión, tienen que ser obligatoriamente vehículos eléctricos. Y sí me gustaría que, por último, porque me pareció súper interesante, a las compañeras, a la concejala y a la técnico del Ayuntamiento de Viladecans, que nos explicasen un poquitito más el proyecto FEDER, el proyecto de acción urbana innovadora, porque me pareció realmente interesante. Si tuviesen unos minutitos, se lo agradeceríamos. Muchas gracias. A ver, el proyecto... ¿Podría pasar un momento...? Es que tengo cuatro diapositivas que seguramente os ayudarían bastante a entender el documento. Iré muy rápido. Mirar, se trata de un proyecto de acciones urbanas innovadoras. Es un proyecto que viene muy condicionado por las características de esta propia convocatoria. Es una convocatoria en la que, si accedo, veréis... Os digo porque yo creo que es interesante. Sé que es difícil para municipios pequeños optar a proyectos de estas características, pero realmente, además, tiene que ser un proyecto de un cierto presupuesto. En nuestro caso, el proyecto es de 5.300.000 euros, del cual hemos conseguido el 80%. Es un proyecto que financia el 80%. Por lo tanto, a todos los efectos, hemos conseguido 4.200.000 euros. A todos los efectos es muy, muy, muy interesante. Sí, perdón. Bueno, sencillamente comentaros que estas son las condiciones del proyecto. Es un fondo FEDER que lo que te dice claramente es: usted
tiene un proyecto en mente para hacer un cambio, o sea, todo lo que estamos haciendo de desarrollo urbano sostenible tiene un éxito relativo. Estamos dedicando muchos esfuerzos y realmente muchas veces tenemos resultados bastante pequeños. Lo que dice esta convocatoria es, mire, usted invéntese una cosa que como condición, o el proyecto que quiere desarrollar, como condición es que nunca se haya implantado en Europa. Por lo tanto, ahí hay el primer reto, que nunca se haya implantado en Europa y que cumpla las siguientes condiciones. Es un proyecto a 3 años, un proyecto de un presupuesto significativo para poder tener resultados que también sean significativos y que tenga un alto valor añadido. A nivel de puntuación, veis que el 80% está basado en el ámbito, en la evaluación estratégica y del cual el 40% es ámbito de innovación. Ahí tuvimos que emplearnos como bastante a fondo. Para el tema de la innovación es difícil encontrar proyectos en los que nadie, bueno, nos presentamos estas cifras. Nosotros tomamos un ámbito de la ciudad, una tercera parte de la ciudad, 20.000 ciudadanos, 8.000 edificios y definimos ¿qué queríamos hacer nosotros? Queríamos crear una, entre comillas, una compañía eléctrica distinta, una compañía que estuviera gestionada por toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque entendíamos que necesitábamos gestionar adecuadamente nuestras facturas eléctricas y nuestros equipamientos y nuestras viviendas para conseguir que, por un lado, ajustar la demanda al confort. Es importantísimo empezar siempre por la prevención en cualquier ámbito. Ahora mismo hablabais de reducir la movilidad, por tanto es prevenir la movilidad. Hablábamos de residuos. Mucho mejor que hacer recogida selectiva, hacer prevención de residuos, siempre prevención, por tanto, en energía, ¿qué hay que hacer ante todo? Ajustar la demanda para poder saber realmente qué producción necesitamos. Por lo tanto, solo el control, esta relación demanda-confort de la que antes hablabais también, habéis hablado, es un elemento importantísimo. Y esto solo, en esta relación demanda-confort, es donde nosotros entendemos que puede haber un ahorro energético. Ese ahorro que os decía que queremos convertir en economía distinta. ¿Cómo lo teníamos planteado hacer? Sabemos que, por un lado, si conseguimos una contratación adecuada de suministro, estamos ahorrando dinero. Si encima a esa contratación adecuada le sumamos hábitos buenos en cualquier ámbito, pero en este caso hablamos de ámbito residencial, por lo tanto estamos sumando nuevamente un ahorro, en este caso en consumos, pero también en dinero. Y si a esto le añadimos la rehabilitación de viviendas, lo que podemos estar consiguiendo es un ahorro en el entorno del 40 o el 50%. Por lo tanto, ahí hay un dinero que, en lugar de tirarlo o de regalárselo a una compañía eléctrica, lo que podemos hacer es regalárnoslo a nosotros mismos, por lo tanto, para poder reinvertir. Si aprovechamos este dinero, ¿qué podemos hacer? Una parte de este dinero, Aquí entraríamos en discusiones muy largas, pero podemos, como mínimo, empezar a plantearnos rehabilitar algunos edificios, cambiar algunas calderas, hacer o actuaciones profundas o actuaciones menos profundas. Podemos incrementar la actividad económica de nuestra ciudad. Podemos, y yo permitirme que insista, hay un elemento clave y es la generación de conocimiento. Necesitamos generar conocimiento. El entorno es muy interesante que actuemos, pero es muy interesante que generemos conocimiento, porque es el que nos permite ir implantando acciones nuevas cada vez y, por lo tanto, continuar en el proceso de reducción o el proceso de mejora. Para mí es clave la palabra conocimiento. También podemos generar empleo y en esto nos basamos en, yo creo que es un tema que a mí me interesa especialmente, y es en conseguir que el decrecimiento, cuando hablamos de decrecimiento económico, siempre se nos ponen los pelos de punta porque ya estamos pensando en que el decrecimiento nos va a llevar a la ruina, etcétera. Bueno, pues este proyecto permite que el decrecimiento sea un elemento de generación de nueva economía. Y esto es como lo planteamos. ¿Cómo lo haremos? Pues mirar, eso tiene una complicación muy importante y es que necesitamos hacerlo con la ciudadanía. O sea, esto no es que nos juntamos 4 y decidimos 4, sino que hay que hacerlo con la ciudadanía, hay que hacerlo con las comunidades de vecinos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, 1.400.000 euros de los que tenemos de presupuesto van destinados directamente a un elemento que es una muestra única del proyecto, solo sirve como muestra, no es el elemento base, pero es la renovación energética profunda de 60 viviendas. El lío jurídico que tenemos en este proyecto no os lo puedo ni contar. O sea, aparte de estar rodeados de ingenieros y de arquitectos, estamos rodeados de abogados. O sea, es brutal conseguir, ahora veréis el porqué, sencillamente, porque
¿Cómo vamos a gestionar esto en que necesitamos la participación de la comunidad? No podemos desarrollar el proyecto si la comunidad no está implicada. Yo no sé, cuando vosotros salís a la calle y habláis de energía, la gente, yo no oigo hablar de energía. Yo voy en el autobús al trabajo, yo no oigo hablar a nadie de energía. En el trabajo sí que oigo a gente que tiene dificultades para pagar la factura eléctrica, pero os puedo asegurar que lo que quiere es deshacerse de este problema. Estamos viendo los anuncios de Endesa o de no sé qué compañía que dice, usted apúntese a una tarifa plana y olvídese de la energía. No, pues este proyecto va de que no nos podemos olvidar de la energía. O sea, la energía hay que tenerla presente en nuestra vida, hay que hablar de energía. Y por lo tanto, eso es la parte más difícil del proyecto, el ámbito del cambio en la cultura energética. Nuestro proyecto va de cultura energética, pero 1,5 millones está destinado a rehabilitación energética de viviendas y eso es bastante. Necesita la complicidad de la ciudadanía, entre otras cosas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues otro de los elementos de innovación es crear un órgano de cogobernanza, un órgano público, privado, ciudadano, en el que participen, por lo tanto, las administraciones, participen las empresas, los comercios, la gente asociada al sector de la construcción. Si no rehabilitamos, difícilmente haremos que la construcción vuelva a tener un peso importante. No un peso como hasta ahora, que ha tenido un peso de especulación bastante grande, sino hay que reconstruir nuestras ciudades más que construir nueva ciudad. Hablabais ahora, hace un momento hablabais de la necesidad de que los centros dejaran de que la gente huyera del centro y se trasladara a otros municipios. Esto genera problemas de movilidad, etc. ¿Qué hay que hacer? Regenerar el centro, por tanto, reconstruir la ciudad. Y para reconstruir la ciudad necesitamos a todos los implicados. Entonces, en nuestro proyecto, lo que planteamos es que una parte de este ahorro sea gestionado, bueno, todo el proyecto sea gestionado por este órgano que llamamos PPCP. Hay que buscarle un nombre que sea más sexy, pero de momento es PPCP. Organización Público-Privada Ciudadana Participada, que es un órgano de cogobernanza. ¿Qué pretende hacer? No vamos a construir un operador energético, eso es extraordinariamente difícil y requiere, pero sí vamos a intentar unirnos. En estos momentos estamos trabajando en posibilidades de compra agregada. Los estudios nos están dando que esto tampoco no es la panacea, que podríamos estar hablando de un rendimiento de entre el 1 y el 2% con compra agregada de municipios, utilizando también los consumos municipales. A ese suministro energético le sumaríamos un servicio de asesoramiento de hábitos, etcétera. Le sumaríamos un servicio de rehabilitación de edificios, tema ESCO, hay que ver, estamos construyendo todos estos temas, y haríamos intervenir una moneda, que es la moneda Vilabat, que sería la moneda que para nosotros tiene dos funciones. Una es generar economía local, que este ahorro que estamos generando no sea un ahorro que se vaya al centro comercial del municipio de al lado, sino que sea un ahorro de nuestros ciudadanos para nuestro municipio, por lo tanto, que se revierta en el propio municipio. Y por otro lado, porque como queremos que se hable de energía en la ciudad, una manera de hacerlo es generar una moneda. Aquí hay también la discusión del dinero electrónico, de todo el mundo. Detrás de todo esto hay muchísimas discusiones, pero hacer que haya moneda en papel para que sea un elemento de comunicación, sencillamente. Por lo tanto, un poco todo este es la base de nuestro proyecto. Es un proyecto de transición energética en el que nos planteamos algún elemento de distribución en poca medida. En estos momentos estamos trabajando en ver cómo asociamos algunas pequeñas redes de distribución. Yo tengo que deciros que estoy encantada con lo que estáis haciendo de autoconsumos. Esto sí que es muy valiente. O sea, nosotros tenemos una escuela de autoconsumos y realmente con la normativa que en estos momentos tenemos sobre legislación de autoconsumo es muy, muy complicado. Y he visto que teníais muchísimos ejemplos, cosa que la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Veo que hay mucha gente muy valiente y eso es muy importante. Y bueno, deciros que es un proyecto que va básicamente de cambiar la manera de consumir, la manera de gestionar la energía. O sea, estos dos elementos finales, la producción y la distribución, son dos elementos que no son centrales en nuestro proyecto, pero sí la gestión y el consumo de la energía. Bueno, tendréis muchas dudas, me imagino, yo también tengo muchas, pero las podemos compartir. Gracias.
era cómo se han cuestionado ustedes pasar del PAES al PASE. O sea, la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿la incluyen como un plan, lo estudian y luego generan medidas y fichas, o ya lo integran como parte del proceso desde que desarrollan todo lo que ya tienen las fichas? Sí. Bueno, lo primero, el paso del PAES al PASE fue natural, en el sentido que ya el 2020, en lo que es una planificación estratégica, se te queda corto, y además ya en teoría con las actuaciones que habíamos hecho ya cumplíamos los objetivos de 2020, entonces en cuanto a mitigación nos planteábamos ir más para allá. Y entonces en ese sentido nos fuimos al 2030 con el PACIS. Y luego, ¿por qué nos vamos también, por qué nos interesa desde el punto de vista de adaptación? Bueno, nosotros somos conscientes de la gran vulnerabilidad que tenemos frente al cambio climático. Del sur de Andalucía le pasa lo mismo que a las Canarias, tenemos temas asociados de desertificación, de incendios forestales, aunque el término municipal de Sevilla no tenga masa forestal, pero somos conscientes de la problemática asociada. Pero sí históricamente hemos tenido muchos temas asociados a la gestión del agua, a lo que es inundaciones y sequía. Es decir, para nosotros, luego el tema de adaptación, lo que es calidad de vida, el aumento de la temperatura, el hacer compatible la vida en la ciudad. Somos una ciudad muy activa y, sin embargo, el aumento, nosotros ya rozamos una temperatura que en verano hace que determinadas horas no se puede vivir en la ciudad, sino que hemos desplazado las actividades, pues las hacemos más de noche, más no sé cuánto, pero un aumento de temperatura nos lo haría muchísimo más complicado. Somos conscientes que nuestro modelo económico podría cambiar, y bastante para mal, con un cambio climático en el sentido en el que se espera, y entonces todo ello nos hizo plantearnos que para nosotros era necesaria la adaptación. Entonces, teniendo en cuenta que para nosotros la mitigación a medio plazo era necesaria, que la adaptación era una posibilidad también de medio y largo plazo, y teniendo en cuenta que a su vez estamos ahora mismo en un proceso de planificación integral de la ciudad, desde el plan estratégico de ciudad, del plan de movilidad, del plan de social, lo que dijimos es vamos a aprovechar el momento para intentar que todas las actuaciones municipales queden integradas con esta visión de sostenibilidad, porque si no, también sería absurdo que yo esté haciendo ahora el plan estratégico, por ejemplo, Sevilla 2030, y no tenga en cuenta la visión del PACES. Entonces, el hecho de que el Pleno Municipal lo haya apoyado es una herramienta a más, como dicen mucho en Cataluña, es una herramienta a más para el plan estratégico, ¿no? Eso ha sido un poco nuestra idea. Bueno, muchas gracias por todo lo que están haciendo. Yo soy concejala de la oposición del Ayuntamiento de Güímar y, bueno, hemos llevado a pleno pues un montón de mociones, entre ellas la adhesión al Pacto de Alcaldes, que todo el mundo aceptó y se aprobó, y todavía no se ha hecho absolutamente nada más que la firma. Entonces, lo del postureo está ahí. O sea, ellos dijeron sí, muy bien lo del Pacto de Alcaldes. Sospecho que cuando vieron que había que trabajar, dijeron, uy, vamos a tener de fiesta. Entonces, sí, no todo el mundo, pero sí es verdad que eso lo detecto. Y lo primero que hicieron para hacerse muy sostenible fue comprar un coche de gas. Aquí, ¿sabes? Entonces, a mí me preocupa personalmente, y intentando recopilar las experiencias, cómo darle la continuidad. Porque está bien que ustedes ahora lo están consiguiendo, pero ¿y si después llega alguien que no está involucrado como están ustedes? O sea, ¿cómo se aseguran que haya una continuidad en el proceso? Es mi pregunta. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, en ese sentido también, ¿no? Tú planteabas lo de la aprobación en pleno. Sí, yo creo que la continuidad se da por la aprobación en pleno. Es decir, tú cuando... o sea, esa es la figura que te asegura la continuidad. Luego está que se cumplan los acuerdos de pleno o no. Eso será lo que los ciudadanos tendrán que solicitarle a sus dirigentes si no son capaces de cumplir sus acuerdos de pleno. Pero yo creo que una figura más alta que esa a nivel municipal no existe. Es decir, no sé si... Sí, pero en cuanto hay unas elecciones todos sabemos qué pasa. Y tiene razón. Aunque haya un acuerdo de pleno, puede haber otro acuerdo de pleno. Puede haber otro. O simplemente o no correr tanto o esos objetivos cambiarlos por otros. O yo pienso que
a ver, podría haber algún problema. Si los dirigentes no tienen claro que eso hay que continuarlo, evidentemente, bueno, o se puede relativizar o se puede cambiar de objetivos, que ya es igual. Si se cambia de objetivos, pues se cambian, que es lo que decían ellas antes, que esto se puede actualizar y ya está. Bueno, puede pasar. Yo pienso que puede pasar, al menos en municipios de nuestras dimensiones. Municipios más grandes no sé si tienen otra figura, pero municipios de nuestras dimensiones sí. Evidentemente, el pacto de alcaldes, como todo, no es ciencia, es política. Es decir, eso para empezar por ahí. Es decir, en los gobiernos municipales donde hay una ideología X, pues se corre más y en otros se corre menos. Eso es un hecho claro. Ahora, también es verdad que Europa también marca. Es decir, nosotros estamos obligados a cumplir las leyes españolas, también el marco europeo. Por ejemplo, en residuos es clarísimo que hay que cumplir una normativa europea y que si no, pues vas a tener sanciones, no podrás acceder a un tipo de subvenciones, etcétera, etcétera. Y luego hay un factor que no hay que olvidar y que todos podemos utilizar, que es el ser propios ciudadanos y utilizar, no digo utilizar manipulada, quiero decir el mecanismo de la ciudadanía, que eso difícilmente, cuando empiezas a tener un sector ciudadano importante implicado, puedes tirar atrás y que es muy importante que esa pata no se olvide a la hora de hablar de sostenibilidad. Y una cosa que tampoco debemos olvidar es la educación ambiental. Es decir, la gente que pueda tiene que intentar introducir los elementos ambientales en las escuelas. Es decir, residuos, energía, aire, biodiversidad, todo empezar por donde hay que empezar. En las escuelas y en los niños, que muchas gentes llegan a las buenas prácticas porque sus hijos le pegan la paliza. Es decir, eso es importante y que a lo mejor otros mecanismos no disponemos de ellos, pero esos los podemos utilizar. Y sobre todo, comentábamos con Irma, la ciudadanía cuando adquiere un hábito y adquiere un derecho difícilmente lo abandona. Entonces, muchas veces es la ciudadanía misma que reclama mociones y reclama adelantar en una dirección que el político a lo mejor no acaba de tener claro. Entonces yo te animo a que seas tú quien tires para adelante. Y por último, por poner una pata más, yo creo que es fundamental crear cierta estructura técnico-directiva, ¿vale? Es decir, que en los municipios haya algún técnico, algún directivo que crea la inercia positiva, quizás no una cosa tan magnífica como crear una estructura propia, como planteaba Sevilla, pero sí tener 4 técnicos de los que habitualmente trabajan en estas cosas, que habiendo, te lo digo por Santa Cruz, te insisto que llevo poco tiempo y la mentalidad ha cambiado mucho. Yo a corto plazo no me imagino ninguna licitación de Santa Cruz, ninguna actuación de servicios públicos sin que se tengan en cuenta temas de eficiencia energética, reducción de emisiones, aunque solo sea por un tema tan materialista como ahorrarte el 50% de la factura, pero si tú tienes una mínima estructura técnico-directiva o técnica simplemente, que una vez que lleguen las elecciones cambie parte de o la totalidad del grupo de gobierno, lo que sea, pero bueno, tienen la inercia positiva de seguir con esos criterios. Y por experiencia también, que he estado en 5 administraciones, entre que llegan los responsables institucionales nuevos, adquieren el conocimiento, pasa año y medio, empiezan a trabajar, cuando están ya empezando a meter la quinta, llegan las elecciones y parte de ellos cambia. Entonces lo que te da, a lo mejor estoy siendo muy funcionario, pero y ante la duda no tengo nada en contra del postureo, ¿vale? Pero yo creo que lo que te da el fondo y el recorrido es tener una estructura técnica que mantenga el criterio y que lo vaya optimizando. Bueno, pues no seguir en esta línea un poco de dudas, pero sí. Gracias, porque es muy ilusionante ver iniciativas en curso. Pero referente, me quedé con un dato muy clave que comentaste, Irma, del 2%, de ese 2%, ¿no? Esa puesta en contexto, que por mucho que hagamos desde las administraciones a pleno rendimiento, con muchísima ilusión, en el caso de Viladecans se estaban hablando del 2% de las emisiones de todo el municipio. Entonces, claro, a mí me entra un poco el
miedos, dudas, por ejemplo, con el ejemplo del gas, ¿no? Si estamos pensando en guaguas a gas, viendo los plazos de amortización de esas inversiones, cuando ya tenemos una tecnología pionera avanzada en eléctrico, ya seguimos pagando unas infraestructuras que ya están obsoletas y tenemos el cambio climático aquí de lleno, con consecuencias graves. Entonces a mí me preocupa en esa transición, o sea, estamos pensando en transitar, pero postergando la radicalidad de las acciones que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea, pensando en el gas por un lado y por otro lado el tema de la biomasa, que yo personalmente tengo mis dudas porque hay una euforia ahora por el tema de la biomasa y no sé si la gente cae en la cuenta que la mayor cantidad de CO2 está compactada en el suelo. O sea, un buen uso del suelo es clave, un suelo saludable es clave para la lucha contra el cambio climático. Y si estamos hablando de obtener energía de un uso que se nos puede ir de las manos de ese suelo, nos estamos viendo en un problema. Entonces, gas, biomasa, creo que hay que repensarse muy bien cuáles son las alternativas en esa transición al modelo que necesitamos urgentemente, porque lo estamos viviendo, ¿no? Es un problema que solo va a ir a más. Sí. Mira, yo no voy a hablar ni del gas ni de la biomasa. Nosotros somos un municipio que tenemos un tema de... Estamos en una zona de protección del aire, por lo tanto nosotros la biomasa la tenemos como prohibida, porque nos generaría más óxidos de nitrógeno que nos generan un problema. Por lo tanto, no voy a hablar de esto, pero sí te voy a decir que hay un conjunto de elementos. Estamos en un proceso. O sea, esto no tiene un principio ni tiene un final. Estamos en un proceso en el que intervienen múltiples elementos. Económicos, por un lado. O sea, yo creo que la crisis que hemos tenido, te voy a hablar de nuestro caso, nos ha favorecido mucho en el sentido energético, porque todo el mundo ha entendido que había que ahorrar. Los presupuestos municipales han dejado de ser presupuestos que no tenían, bueno, que iban creciendo y no pasaba nada, no podían crecer. Por lo tanto, eso nos ha llevado a la contención y eso ha sido un elemento que juega a favor del medio ambiente, el elemento de contención. Hay elementos sociales que van cambiando, la mentalidad de las personas cambia. En el año 99, cuando empezamos a hacer las Agendas 21, no sé si alguno de vosotros recordará que era muy complicado hablar de sostenibilidad, era muy complicado hablar de muchas cosas. Ahora la gente tiene otra. ¿La que queremos? No. Yo os estaba diciendo, nadie habla de energía y yo quiero que hablen de energía. Y nadie habla de biodiversidad y yo quiero que hablen de biodiversidad. Pero realmente los temas sociales están cambiando. Cuando vemos el tiempo, muchas veces las noticias del tiempo, como mínimo en Cataluña, ya nos cuentan qué nos pasa con el cambio climático, ya nos cuentan otro conjunto de cosas que la gente ve, oye y como mínimo empieza a formarse. Por lo tanto, elementos económicos que no controlamos, elementos sociales que no controlamos, elementos tecnológicos, como el que estabas poniendo, el caso del gas o el caso de la biomasa, que no controlamos y que como técnicos que tenemos que aplicarlos, muchísimas veces debemos optar. Debemos optar como males menores o como elementos de... ¿Son los elementos definitivos? No. Son elementos de transición. Estamos en constante transición. Esa es una realidad clara. Y finalmente, bueno, hay otro elemento que no me acuerdo, tecnológicos, económicos, tecnológicos, sociales y políticos, obviamente, y legales. La normativa legal. O sea, tenemos un marco legal que nos obliga... O sea, en Cataluña teníamos empresas fotovoltaicas que estaban desarrollando importantes proyectos de investigación de I+D. Con el decreto del 2011 cerraron el 80 y pico % de estas empresas. Por lo tanto, claro, no siempre vamos en una línea clara. Yo creo que es un tema de paciencia también, de no abandonar la línea. Estamos en ese camino y ese camino no hay que abandonarlo. Tenemos un objetivo final, pero es un río con meandros. Vamos dando unas ciertas vueltas que difícilmente podemos controlar. Ojalá tuviéramos la solución final, porque yo antes decía hay que ir de golpe a la solución final, nos cuesta. Eso es muy complicado. No te contesto, pero es una reflexión personal. Yo creo que no nos contestamos, pero nos estamos suscitando un montón de preguntas y planteamientos
de gran relevancia, ¿no? Me parece que esta mañana aquí, en tanto en las intervenciones, en las preguntas, en las reflexiones, estamos tocando más allá de lo que pueden ser ámbitos de política sectorial y las implicaciones, ¿no? Y entonces hay cuestiones que se han planteado, ¿no? Es decir, de aprendizaje en todos los aspectos, de aprendizaje organizacional, decían ustedes, aspectos que tocan a la conciencia, ¿no? Aspectos que tocan al bolsillo, al ahorro, y aspectos que tocan ya a una percepción a veces más directa, ¿no? O que se va haciendo, y pienso que en algunos casos es más fácil, ¿no?, de apreciar. Por ejemplo, pues políticas para mitigar el calor en una ciudad como Sevilla, pues la gente lo apreciará muy directamente porque lo vive en su propia piel, ¿no? Ya no es una cuestión de conciencia y tal. Quiero decir que en la medida en que seamos capaces de ir vinculando las nuevas políticas con aspectos que tienen que ver con el bienestar, será mucho más rápido y se extenderá, ¿no? Ya no será una cuestión de gente que pueda ser en cierto modo vanguardia, sino que empieza a actuar a unos niveles que nos permitirá entonces cambiar políticas, ¿no? Y creo que ahí hay simplemente una última cuestión que te quería plantear, Esperanza, en el sentido de la red de ciudades por el clima y el trabajar en red, ¿no? Y aprovechar también la experiencia compartida, ¿no? La verdad que cada vez más creemos en esta fórmula de trabajo, es decir, que al final estamos aprendiendo todos de intercambiar las experiencias que estamos haciendo, ¿no? Y en ese sentido, para el que no lo conozca, cuento un poco lo que es la Red Española de Ciudades por el Clima. La Red Española de Ciudades por el Clima depende de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, y está directamente vinculada a un convenio de colaboración entre la FEM y la Oficina de Cambio Climático, ¿vale?, del Ministerio del Magrama, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. En este caso, la Red de Ciudad por el Clima actualmente creo que tiene 300 municipios adheridos, pero son más del 70% de la población española los que están adheridos, son aquellos que hacen, digamos, tienen un compromiso expreso para luchar contra el cambio climático. Es cierto, bueno, tiene una pequeña cuota, es mínima para un municipio muy pequeño, bueno, mínima para todos, ¿no? Pero no sé si es de 50 euros al año para los municipios muy pequeños y 300 para los municipios grandes, es decir, que no es óbice para pertenecer a ella. La red lo que tiene, entre otras cosas, es el objetivo de intercambiar experiencias entre los diferentes municipios, de aplicar conocimiento, es decir, un poco también lo que decía, muchas veces hay municipios pequeños, también los grandes, que no tenemos por qué saber de todo y la red, digamos, te puede facilitar esa labor, ¿no? La labor de estar al día en todo lo que son los temas asociados al cambio climático y compartir la información. También, por ejemplo, está muy volcada en temas de educación ambiental, y también ejerce una labor, llamémosle, de lobby en el buen sentido, ¿no?, ante las autoridades, tanto europeas como nacionales, pues de poder darle voz a los pequeños municipios o a los grandes en un tema, digamos, que de otra forma a lo mejor no tendría un interlocutor fácil con el que acceder. Ha tenido tiempos mejores, cuando había más dinero, estaba más sustentado el convenio, con lo cual había mucho dinero para realizar actuaciones. Ahora mismo está más limitado en cuanto a las actuaciones, pero sobre todo se dedican a temas de huella de carbono, de asesoramiento o de educación ambiental. Pero ya se está negociando con el Ministerio para volverlo a empezar a dotar de contenido que permitan hacer experiencias piloto y demás. Dentro de la red se ha vuelto a poner muy activa y lo que se está haciendo es constituyendo grupos de trabajo a los que yo o solicito a aquellos que estuvieran interesados que se adhirieran. Se han creado 3 grandes grupos de trabajo asociados a mitigación y otro asociado a adaptación, de intercambio de experiencias. Y en el cual lo que se quiere también es seleccionar algún que otro proyecto piloto que se pueda pedirle dinero expresamente a Europa o al Ministerio, que se pueda desarrollar en determinadas actuaciones. Los 3 grupos son, si no me equivoco, en mitigación estamos hablando de rehabilitación energética de edificio, por un lado, estamos hablando de residuos y estamos hablando de movilidad, que son prácticamente las 3 grandes líneas que le afectan a los municipios. Y en adaptación es uno más horizontal ahora mismo porque todo el mundo está arrancando con la adaptación.
Creo que es fundamental el compartir el conocimiento, porque aprendemos lo mismo que estamos haciendo aquí, pero a nivel, digamos, de toda España. Es decir, que vamos aprendiendo de las buenas experiencias y, sobre todo, estamos aprendiendo de las malas experiencias. Es decir, cuando uno te dice, mira, no te metas por este camino que ya lo inicié y no funcionó o por un problema administrativo o por un problema económico o por un problema de la índole que sea, pero yo creo que arroja mucha luz. Entonces, en ese sentido, acabamos de iniciar, cualquiera tiene abiertas las puertas para meterse en el grupo que les interese y, bueno, esta depende de la FEM, nada más que tenéis que dirigiros a la FEM, a la que todos pertenecéis, con la que tenéis línea abierta, y decir que queréis participar en los grupos. Ya no hay ninguna, son casi las 2, no hay ninguna pregunta más. No sé si los desde la mesa quieren dar una cuestión que haya quedado. Y pues nada, entonces agradecer a todas las personas participantes, asistentes, esta mañana. Las jornadas siguen, es verdad que hay muchas personas que ya no estarán mañana por la tarde. Yo sí quería expresar también para los que no están, que aparte de las personas que hemos invitado y que están aquí, que hemos participado en la organización, pues hay otras personas que han colaborado muy estrechamente con esto, que es Mercedes Aldola y Duda Roja, para sacar adelante esta iniciativa y el trabajo que estamos haciendo con el Pacto de los Alcaldes. Y bueno, pues mañana hay una visita técnica al ITER. En principio van a ir algunas de las personas invitadas de fuera. Creo que todavía cabe la posibilidad, si alguien se quiere aprovechar, pues hablar con Ruth y para hacer esa visita mañana. Y por la tarde seguiremos entonces con las experiencias a las 5 de la tarde, mañana a las 5. Aquí, continuando con pues las experiencias que están en el programa, ¿no? Que son un conjunto, lo pueden ver ustedes, no lo pueden invitar ahora, pero proyectos muy interesantes, tanto del ámbito empresarial, algunas salen en el vídeo, sociales, impulso que está dando también la plataforma con un nuevo modelo energético en la isla de La Palma, cooperativas como son energía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, puede ser otro complemento también de muchas acciones que la ciudadanía está tomando la iniciativa y que va en una línea que todos creemos necesaria. Así que nada, muchísimas gracias.